Bienvenidos a esta cuarta sesión de taller, en donde vamos a seguir viendo los programas básicos, pero esta vez PowerPoint y Excel. ¿Sí? La verdad es que en la clase nos vamos a enfocar más en PowerPoint y en Excel solamente les voy a mostrar las cosas que se pueden hacer con el programa, pero como no va a ser uno de los programas que vamos a ocupar dentro del curso, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan explorar en sus tiempos libres, ¿sí? Pero al menos para mostrarles cuál es el potencial que tiene este programa. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Dentro de PowerPoint vamos a ver temas personalizados, vamos a ver el uso de formas e imágenes para poder hacer un poquito más amigable las presentaciones. Vamos a ver algunos tips para la presentación de las diapositivas, o sea, cómo es que yo las presento, las animaciones que les puedo poner, las transiciones que puedo utilizar. Y para cerrar el tema de PowerPoint, les voy a dar algunos consejos de diseño, porque el PowerPoint es una herramienta visual y por lo tanto hay algunos tips que yo les puedo dar para que sus PowerPoints luzcan un poquito mejores, un poquito más profesionales. Y con eso vamos a ver todo lo básico de PowerPoint y les voy a hacer, como les decía, una pequeña introducción a Excel, en donde en verdad les voy a mostrar las cosas básicas que puede hacer el programa y un ejemplo de cómo yo ocupo Excel normalmente, sobre todo en esta instancia de taller. Entonces, empecemos inmediatamente. PowerPoint, ¿sí? Entonces, PowerPoint es el rojito, ¿sí? El programa rojo de los hermanos de Office. Y lo primero que vamos a ver son los temas personalizados. ¿Y qué es esto de los temas? Entonces, un tema es un conjunto de colores, fuentes y efectos visuales predefinidos que se pueden aplicar a las diapositivas para crear un aspecto unificado y profesional. La idea es que ustedes pueden descargar estos temas o utilizar los que trae PowerPoint y de esta manera ustedes no se tienen que preocupar del diseño, sino que el programa lo hace automáticamente. Entonces PowerPoint trae algunos incorporados, que son los temas predefinidos, pero además les ofrece un montón de plantillas. Entonces, los temas predefinidos seguramente son los que ustedes usaron cuando empezaron a ocupar PowerPoint, pero seguro que más de alguno de ustedes ya está chato de estos diseños, ¿sí? Porque son poquitos, son como 7, entonces seguro que ya los han ocupado todos en la vida o han visto cómo otras personas ocupan ese diseño. Entonces, uno igual como que empieza a tratar de buscar cosas nuevas. Y lo primero que les quería mostrar en cuanto a cosas nuevas es que el mismo PowerPoint, desde su instalación, incluye ya algunos temas que pueden ser utilizados por el usuario, que no son los que muestran cuando uno se mete a la pestaña de temas predefinidos, sino que es un buscador online de Office en el que ustedes pueden buscar nuevos temas que les llamen la atención. Y esos son los que vienen incorporados en PowerPoint, ya les voy a mostrar todo esto, cómo funciona, dónde los pueden encontrar, pero además, si ustedes quisieran encontrar nuevas plantillas o nuevos temas en los que basar sus presentaciones, les recomiendo dos páginas. Una que es la oficial de Office, que es templates.office.com, y que les permite descargar un montón de plantillas, no solamente para hacer presentaciones expositivas, sino que también para un montón de otros usos que se le puede dar a PowerPoint. Y además les recomiendo otra página que a mí me recomendaron, pero la verdad es que no he tenido tiempo de utilizarla, que es www.canva.com, que también da muchas plantillas de diseño, no solamente para presentaciones PowerPoint, sino que diseño en general. Tiene para diseñar mejores imágenes en redes sociales y millones de cosas. Entonces, partamos por esto, ¿sí? Partamos por cómo es que funciona este programa y qué es PowerPoint. Entonces ahora vamos a hacer la muestra en directo de esto. Cuando usted se mete a PowerPoint, cuando abre una nueva presentación, cuando recién le da doble clic al programa, esta es la interfaz que se abre. ¿Sí? En el chat me recomiendan otra página también, slidecode.com, también tiene temas bonitos. Sí, en verdad en internet uno puede encontrar muchos temas, así que mejor si tenemos más recomendaciones de páginas en las que puedan descargarlos fácilmente. Entonces, esta es la interfaz que les muestra cuando ustedes recién abren el programa.
Lo usual es que uno ponga presentación en blanco. Entonces uno le da doble clic a presentación en blanco y llega a lo que uno podría esperar, una presentación en blanco. Entonces, si uno quiere escoger un tema, uno se va a la pestaña de diseño, y en la pestaña de diseño nos muestra estos cuadraditos que están acá, como mini diapositivas, en donde están los temas predefinidos de PowerPoint, ¿sí? Que son los que yo les decía que seguramente ya los conocen. ¿Sí? Yo he visto millones de presentaciones con este tema, por ejemplo, ¿sí? Que son las más usadas porque son las que puede uno usar rápidamente, o esa, ¿sí? También es súper utilizada. Pero si uno no le bastan estas opciones que tienen acá, entonces uno podría haber, antes de haber elegido una presentación en blanco, haber mirado estas cosas que tenemos acá y haber puesto más temas. Y si uno pone más temas, entonces se abren estos temas predefinidos, que son los que se muestran cuando uno ya entró a una presentación en blanco, pero además uno puede cambiar aquí de pestañas, buscar temas en línea dentro de los que existen en Office. ¿Sí? Entonces aquí uno se puede cambiar a presentaciones, por ejemplo, y al tiro tenemos mucha más variedad de plantillas que podemos utilizar. ¿Sí? Y estas son súper fáciles porque ya ni siquiera las tienen que descargar de internet, sino que si les gusta una, la pinchan y le ponen crear simplemente. Y solito se descarga, no tienen que instalar nada, nada. Solo le ponen crear y esperan un ratito y se va a crear entonces una presentación nueva en base a esta plantilla que ustedes escogieron. ¿Sí? Entonces eso era lo primero que les quería mostrar. ¿Sí? Que ustedes pueden abrir estas plantillas, estos temas ya predefinidos, pero además uno puede editar otras cosas, como por ejemplo los colores. ¿Sí? Por ejemplo, ya descargamos esta presentación, pero es para, no sé, alguien la quiere ocupar, alguien con su cabeza muy heteronormada, y resulta que no le gusta que sea rosada, ¿sí? Porque el rosado es de niña. Sí, no sé, estoy diciendo estupideces, ¿sí? Pero supongamos que no le gusta el color rosado. Entonces lo que uno puede hacer, si se fijan, aquí está la pestaña como de temas, pero acá al lado hay una parte en donde dice variantes, ¿sí? Si uno se mete a variantes, aquí deberían aparecer las variantes que generó la persona que creó la plantilla, pero en este caso nadie generó variantes para esta plantilla en general. Pero aún así hay cosas que yo puedo cambiar. Si doy clic en esta flechita que aparece al lado de variantes, entonces me sale esta opción de colores y se me abren paletas de colores que incluye Office. Entonces, si yo me muevo aquí entre las paletas de colores, se van a cambiar los colores del tema. ¿Sí? Y entonces, si a mí no me gustaba que fuera rosado, entonces lo puedo poner verde, por ejemplo, o azul, para que sea muy heteronormado de hombre. ¿Sí? O algunas naranjas o algo, y yo le doy clic a alguno, por ejemplo, ya me gustó el naranjo, y todas las diapositivas se actualizan para que ahora los colores oficiales de esta presentación sean en tonos naranjos. ¿Sí? Entonces, no solamente podemos utilizar un tema que ya nos guste, no necesariamente nos tiene que gustar el color del tema, podría elegir yo este, por ejemplo, que está en verde, y si elijo este en verde, entonces me voy acá, colores, y lo cambio. Y no tengo ningún problema y tengo mucha más variedad para hacer mis diapositivas. Eso era lo primero que les quería mostrar. ¿Sí? Ahora, uno puede ser un poquito más perfeccionista o un poquito más artista y ni siquiera disfrutar con las plantillas que ya están creadas, sino que además uno puede crear temas nuevos, ¿sí? Entonces, si uno quiere una mayor personalización, se pueden crear temas nuevos en PowerPoint accediendo a la vista del patrón de diapositiva, las cuales pueden guardarse para su uso posterior, ¿sí? Por ejemplo, el tema que yo utilizo para mis presentaciones es un tema que creé yo, para como a mí me gustaban las cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo como lo hice, les muestro al tiro. Voy a abrir, esta era la presentación en la que estaba, voy a abrir otra para que esté en blanco, ¿sí? Partimos de cero, y yo quiero hacer un tema. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la pestaña de Vista. En Vista está esta, ay, espérense, es que esta pestañita está porque como tengo abierto otra presentación, entonces me voy aquí a Vista, y aquí está la opción de Patrón de diapositivas, ¿sí? Si yo me meto a Patrón de diapositivas, entonces lo que va a pasar es que yo me voy a meter un poquito más
adentro, más profundamente en PowerPoint. Y lo que me muestra son todos los diseños de diapositiva que existen dentro de un mismo tema. Les muestro a qué me refiero con eso. Cuando ustedes escogen un tema, espérenme. No. Cuando ustedes escogen un tema normal, cualquiera, a ver, elijamos uno, incluso dentro de este mismo tema, uno se puede venir a la pestaña de inicio, diseño, y aquí hay distintas estructuras de diapositivas que uno podría utilizar. Entonces podría tener una diapositiva en blanco, o podría tener la diapositiva de título, donde está como para hacer la portada, o bien, no sé, la donde pongo el texto, puedo poner el texto en 2 columnas, o en una columna, o con una imagen y el texto al lado. Entonces ya se genera, además del tema de los colores y que tenga un fondo bonito y todo el resto, se generan distintos tipos de formatos de diapositiva que uno podría cambiar. Entonces, si yo me vengo, teniendo este tema escogido, me vengo al patrón de diapositivas, lo que yo voy a poder hacer es editar este patrón. Y por ejemplo, no sé, yo me gusta cómo está la diapositiva de título, pero en verdad, no sé, no me gusta que el título esté arriba del subtítulo, no sé, por decir algo. Entonces yo podría moverlo para que el título esté abajo y el subtítulo arriba, ¿sí? Porque puedo explorar con el diseño. ¿Sí? Entonces muevo esta y lo pongo un poquito más abajo, pongo el subtítulo arriba para que se vea más cool, no sé, esta imagen no me gusta que lo verde esté cargado hacia este lado, entonces yo podría ir aquí a, no sé, a editar el tamaño de la imagen o el formato de la imagen, a ver dónde podría ser, el formato de forma aquí, y lo podría girar, por ejemplo, lo volteo horizontalmente. Y así hago que lo que está con más verde me queda al otro lado. Podría entonces correr las cosas para acá y modificar esto. ¿Sí? Todo esto lo puedo hacer en el patrón de diapositiva. Incluso puedo hacer que, no sé, arriba de esto o esto esté adentro de, perdón, no era eso, de un rectángulo o insertar alguna forma, poner, no sé, un círculo por acá arriba, para poner, no sé, el número de la clase, poner aquí un 1, cosa de que esta sea la clase 1 y así me funcione para todas las diapositivas. La gracia de meterme a este punto es, al tiro te muestro de nuevo cómo entrar al patrón de diapositivas. Yo puedo entonces ahora venir a las diapositivas y cuando yo me meta a diseño, entonces la diapositiva de diseño de título cambió y ahora tiene otro formato, ¿sí? Tiene este círculo arriba con el 1 que no es modificable, ¿sí? Yo podría haberlo hecho que sí sea modificable, y están en otro orden. Podría haber cambiado, no sé, el tipo de letra, si es que no me gusta el tipo de letra que está utilizando, que es trebuchet, no sé qué, nunca había visto esa letra. Entonces puedo cambiar el formato de letra y todo y editarlo, pero para trabajar más rápidamente, entonces yo puedo buscar las diapositivas que yo quiera. En ese sentido, les puedo mostrar. Aquí yo tengo el tema de las clases, ¿ven? Es un tema personalizado que yo puedo guardar después para poder utilizar en otras futuras presentaciones. Y si yo me meto aquí a hacer una presentación con el tema de clases, entonces lo que me abre es la clase que ustedes conocen, ¿sí? Entonces aquí yo me meto a diseño de diapositivas y tengo la diapositiva de espera, la diapositiva de inicio, que está con el que veremos hoy, una diapositiva de contenido que tiene para escribir texto, pero también tengo una diapositiva de contenido que no tiene texto, una diapositiva de actividad que tiene los colores invertidos, una diapositiva para las dudas, una diapositiva para el Menti, una diapositiva para el recreo, bla, bla, bla. ¿Sí? La gracia es que yo habiendo hecho este patrón con las cosas que yo necesitaba, entonces luego para mí es mucho más fácil crear una nueva clase. ¿Sí? Porque entonces yo lo único que hago es venirme acá a poner ya la pantalla de espera, después de la pantalla de espera viene, y ya lo sabe, ¿sí? El que veremos hoy, etcétera. Y de hecho, aquí yo puedo irme al tiro a diseño, variantes, me meto a los colores, y la clase de hoy día es verde, pero la primera que tuvimos, por ejemplo, fue azul, y se alteran todos los colores inmediatamente. La segunda que tuvimos fue amarilla, creo, no, naranja, entonces me vengo aquí, la cambio a naranja, y se cambia inmediatamente. ¿Sí? Entonces, todo eso
lo podemos personalizar nosotros desde el patrón de diapositivas. Podemos partir de un tema que ya esté dado y empezar a copiar ideas de ahí y modificar lo que no nos guste, o podemos partir desde cero si es que somos así súper hiper artistas, ¿sí? Ahora, me preguntan cómo se hace lo del reloj, ¿sí? Lo del reloj es algo ya un poquito más avanzado y que de hecho no tenía pensado enseñárselos en esta clase, porque la verdad es que para eso, perdón, lo que yo utilizo es algo más profundo que tiene que ver con esta pestaña de programador, ¿sí? Que se puede o no se puede activar o desactivar. Entonces aquí en la pestaña de programador, ustedes pueden acceder a Visual Basic, que es algo que les iba a mostrar en Excel, y cuando acceden a Visual Basic, entonces entran a un entorno de programación, en donde yo tengo programado aquí para que se haga el reloj, ¿sí? Pero así lo hago. Sí, es un poco secreto. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ustedes no quieren entrar en tanta profundidad, les puedo decir que existe esto de complementos, ¿sí? Y en complementos ustedes pueden descargar cosas, por ejemplo, Menti, ¿sí? Que se puede insertar en el computador. Pero aquí mismo hay cosas como cronómetros, ¿sí? Cronómetro, no sé si está en español o en inglés. No, no está. Timer. Y aquí pueden entonces descargar timers que tienen formas no como la que yo quería, pero también funciona, ¿sí? Y así no tienen que aprender nada de programación, lo agregan y listo, ¿sí? Y corre como si hubiera una aplicación adentro de PowerPoint, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería mostrar en cuanto a la personalización de los temas. ¿Sí? Puede hacer mucho más fácil el trabajo porque uno lo personaliza de acuerdo a las necesidades propias de las presentaciones que uno necesite hacer. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Ah, es que escuché que alguien desbloqueó el micrófono. Ya, entonces, eso era lo que les quería mostrar en cuanto a un nivel mayor de personalización que se puede hacer accediendo a el patrón de diapositivas, que está en la pestaña de vista y patrón de diapositivas. ¿Sí? Lo contestaron en el chat, por eso no me tomé el tiempo de contestar a la pregunta. Veamos qué otras cosas nos permite hacer PowerPoint. Espérense, profe, ¿por qué no invitamos al profe Ronaldo? ¿Se refiere a Ronaldo Pomareda? Bueno, si usted quiere, le puede mandar el link del video, ¿sí? No tengo ningún problema. Sí, por mí que el conocimiento llegue lo más lejos posible para que todos podamos perfeccionarnos. ¿Sí? Así que no tengo problema si usted le quiere compartir el video. Ya, entonces, lo que le mandamos un saludo. Bueno, ya un saludo para usted, profe Ronaldo Pomareda, mucho amor. Yo era fan de sus clases, no sé si me recuerda, pero espero que esta información le pueda servir como una retribución a lo que me enseñó. Yo le puedo enseñar un poco de la tecnología. Sigamos entonces para que le enseñemos más cosas, para que veamos todo el potencial que tiene PowerPoint y bueno, todas las herramientas de Office en general. La segunda cosa que les iba a mostrar, aparte de los temas, que eso ya es como para empezar, lo segundo que ustedes pueden utilizar y que facilita mucho la presentación es que PowerPoint es muy amigable para trabajar con formas, ¿sí? A diferencia de Word, por ejemplo. No sé si ustedes han tratado de poner formas en Word, pero no es tan fácil. ¿Sí? Las formas se corren, no sé, uno no las puede poner exactamente donde uno quiere, es complicado de mover. En cambio, PowerPoint tiene algunas herramientas que resultan muy útiles, como por ejemplo la alineación automática, que alinea inmediatamente las formas y eso facilita mucho el trabajo cuando uno quiere que algo luzca ordenado. Puedo hacer movimientos sin límites, me puedo mover dentro de la diapositiva, pero también puedo poner figuras fuera de la diapositiva. Y además me permite crear grupos de formas. ¿Sí? Aparte de otro montón de herramientas que nos permiten editar formas en la manera en la que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar cómo es que funciona esto de las formas. Déjenme cerrar algunas de las presentaciones que tengo abiertas, porque tengo millones. A ver, como les abrí tantas para mostrarles, tengo muchas abiertas, o sea, esta no. Entonces, vengámonos acá, voy a crear
una presentación en blanco. Entonces, aquí llegó la presentación. Entonces, tengo la presentación en blanco. Voy a elegir un diseño en blanco que no tenga nada de texto para poder mostrarles todas las cosas que se pueden hacer con figuras. Entonces, si yo me vengo aquí a la pestaña de insertar, o bien en la misma pestaña de inicio ya creo que hay un atajo, que, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, fallé, no había un atajo. Pero en la pestaña de insertar está la opción de insertar forma, y cuando yo me vengo a forma tengo un montón de formas ya predefinidas. Pero aún así, hay cosas que uno quizás no puede crear con estas formas que están predefinidas, y por lo tanto puedo empezar a mezclarlas, ¿sí? Entonces yo podría agarrar este cuadrado, por ejemplo, pero yo necesito que este cuadrado, no sé, tenga un hoyo en forma de círculo en el centro, ¿sí? Entonces me puedo venir, hago un círculo. Si mantengo apretado Shift, me aseguro que sea un círculo, no un óvalo, no una elipse, ¿sí? Entonces mantengo apretado Shift, se me hace un círculo, me permite alinear, me salen estas líneas punteadas para asegurarme de que lo pongo al centro, por ejemplo. Puedo cambiarle los colores, puedo decir que este, no sé, sea naranjo, y podría yo hacer esto, y aparece como una cámara de fotos. A ver, pongámosle un botón arriba. Entonces aquí puedo venir, le pongo un cuadradito arriba, no sé, es como una cámara de fotos. Y lo construí en base a formas, ¿sí? Le puedo cambiar los colores, en verdad, no sé, así con esos colores que tiene se ve feo, pero lo podría hacer como en blanco y negro para hacer una forma ya que me pueda servir para algo. Les cuento que yo esto lo utilizo mucho, ¿sí? Para hacer cualquier tipo de formas. La manera más simple de hacer una forma es abrir un PowerPoint en blanco, hacer esto, y luego agarrar todo, copiarlo, ¿sí? Y luego esto, perdón, lo puedo copiar directamente o lo puedo agrupar para asegurarme de que ahora se deforma, pero se deforma todo junto, ¿sí? Las figuras se mantienen unidas. ¿Qué hubiera pasado si yo no agrupo? Entonces, si agarro todo y agrando, las cosas ya no mantienen la unión o las interacciones que tenían entre ellas. Entonces, lo mejor es que si yo quiero ya tener un grupo, que se mueva todo junto, lo agrupo y lo puedo achicar o agrandar. Y esto entonces yo podría después ponerle copiar y abrirlo, o sea, pegarlo en un Word, por ejemplo, sin ningún problema. Entonces voy a abrir un Word para mostrarles. Está abriendo. Ahí viene. Abro el Word, que fue lo que vimos la clase pasada, un documento en blanco, y aquí lo pego, ¿sí? Y lo pego, y ahora es un grupo, y todo se mueve junto. Veamos cómo es insertar formas acá. Si yo me vengo aquí a insertar formas, entonces de partida, esta forma se puede mover, pero si se fijan, si la saco de la página ya desaparece, lo cual puede resultar muy incómodo. Además, en esta opción de que sea delante del texto, la puedo mover con libertad, pero si está en línea con el texto, entonces ya no es tan libre el movimiento. ¿Sí? Entonces, por eso es que la verdad es que es mucho más fácil trabajar en PowerPoint, que tiene más libertad para trabajar con las formas, y luego agrupar, copiar y pegar en lo que sea que uno lo necesite. ¿Sí? Y de hecho, aquí yo podría haber sido más astuta y haber puesto, cuando puse pegar como imagen. ¿Sí? Y entonces ahora esto es una imagen, no es una forma, ya no la puedo volver a editar, pero me sirve para ponerla en Word como yo quiera hacerlo. ¿Sí? Eso, primero con las formas. Segundo, es que yo puedo hacer formas más complejas, como les decía. Entonces yo podría empezar a ver, por ejemplo, ya quiero hacer un triángulo, pero quiero hacer que este triángulo tenga un corte aquí, no sé, que termine como en B. Entonces yo puedo venirme acá, insertar otro triángulo, inserto aquí otro triángulo, de hecho no, voy a copiar este mismo triángulo, lo voy a girar, lo voy a voltear ¿en cuántos grados? No sé, en más grados, porque lo necesito que esté así, ¿sí? Y lo voy a poner aquí arriba, ¿sí? De hecho, yo puedo agarrar las formas y alinear, si es que yo necesito que las cosas estén perfectamente alineadas, entonces puedo alinear a la izquierda o alinear a la derecha,
o alinear al centro. En este caso, como la figura está girada, alinear al centro no las deja realmente al centro, pero yo las voy a alinear a la izquierda. Y lo que voy a hacer es que como yo quiero que el triángulo de abajo tenga este hoyo, entonces lo que puedo hacer es agarrar ambas formas y venir aquí a la pestaña de formato de formas, y está este botón que es maravilloso, ¿sí? Se llama combinar formas y nos permite hacer distintas cosas. Por ejemplo, unirlas y crear esta forma como de reloj de arena, combinarlas, que entonces lo que va a hacer es como unirlas pero restar la intersección, fragmentar, o sea que va a generar, esta es entretenida, genera 3 formas distintas. Entonces me genera todas las posibles formas que habían cuando las tenía sobrepuestas. Pero en este caso lo que deberíamos utilizar para lo que yo quería hacer es la de restar. ¿Sí? Entonces si le pongo restar, se resta la parte de arriba y puedo hacer esta figura de, no sé, cerritos. ¿Sí? Y esta no estaba dentro de las formas que teníamos. ¿Sí? Y de hecho, si quiero seguir cambiando esta forma, entonces yo puedo meterme a editar forma y puedo pensar modificar puntos. Y eso lo que me muestra es ver, o sea, me muestra dónde están todos los puntos de esta figura, y yo puedo agarrar entonces ahora este punto y empezar a deformarla para generar otra forma que se ajuste a lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, estas herramientas que hay dentro de las formas son muy útiles para generar imágenes o formas que no están dentro de las formas simples que nos ofrece PowerPoint, pero que puede ser algo que nosotros necesitemos. ¿Sí? Entonces, los invito a que exploren el mundo de las formas de PowerPoint, porque la verdad es que yo la mayoría de las imágenes que genero, ya sean para los mismos PowerPoints o para las guías, por ejemplo, los hago en base a estas formas, o al menos así partí. ¿Sí? Después igual me he ido yendo a otros lados y las últimas cosas que hacía las hacía en Illustrator, que ya es un programa especializado en el trabajo de formas vectoriales, pero esta es una muy buena manera de hacerlo, fácil y rápido. ¿Sí? Así que por eso es que quería compartírselos. Sigamos entonces. Estábamos aquí, en que PowerPoint es muy amigable para trabajar con formas. Pero otra cosa que podría resultar muy útil es que ustedes quieran hacer un mapa conceptual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque PowerPoint es una herramienta súper visual, entonces si podemos hacer cosas que sean más amigables a la vista en vez de puro texto, entonces podemos crear algunos tipos de esquemas que nos permitan organizar la información. Y para eso lo podríamos hacer en base a las formas y agregarles texto arriba de las formas o adentro de las formas, pero también PowerPoint ofrece esta otra herramienta que es Smart Art. ¿Sí? Yo se las quería mostrar porque la verdad es que si uno la sabe usar, es un poquito difícil al principio entenderla y por eso uno como que se manea y no la usa. Pero la verdad es que si uno la sabe usar, es mucho más rápido que crear todas las cosas desde cero. ¿Sí? Entonces, vámonos a la presentación. Nueva diapositiva y veamos cómo hacemos un mapa conceptual. Entonces, insertar, Smart Art, me vengo aquí, inserto un Smart Art y aquí tengo muchas opciones en verdad. Puedo crear listas o hacer distintas disposiciones de cosas, pero lo que nos interesa, si es que nosotros queremos hacer un esquema, es algo de jerarquía. Y si quiero hacer jerarquía, puedo hacer jerarquía hacia abajo o hacia el lado. Ya, supongamos que la quiero hacer hacia el lado. Incluso hacia el lado tengo varias opciones, porque lo puedo hacer como con las flechas cuadradas, o como que se abra en diagonal, o puedo hacer que el primer texto esté como en vertical. Uno aquí explora lo que uno necesite. A mí me gusta este, por ejemplo, organigrama horizontal. Y elijo ese. ¿Sí? Entonces, esto que me muestra aquí no es lo que yo quería hacer, porque supongamos que yo necesitaba que partiéramos de algo acá, no sé, un tema 1, y el tema 1 tenía 3 subtemas, ¿sí? Y este, por ejemplo, no tiene nada que ver, entonces como que yo lo podría suprimir, ya ahí funcionan las cosas, pero ahora, ¿cómo hago nuevos cuadros? Si es que tengo, este sería el subtema 1, perdón, nada que ver, subtema 1, este sería el subtema 2,
y este sería el subtema 3. Pero ¿qué pasa si dentro del subtema 1 yo tengo varias opciones? ¿Sí? Entonces, en ese caso, ya lo mejor es no trabajarlo aquí en las formas, escribiendo las cosas, sino que venirse a esta pestaña que se abre al lado. Puede que se muestre automáticamente, puede que no, pero se hace aparecer con esta flechita. ¿Sí? Entonces uno aprieta esa flechita y se genera este panel que nos permite controlar mucho mejor lo que pasa dentro de nuestro esquema. Entonces, tengo el tema 1 y dentro de este tema 1 hay 3 subtemas que se subordinan a el tema 1. Si yo quisiera poner opciones distintas dentro del subtema 1, entonces lo que yo podría hacer es apretar Enter y escribir ya aquí opción 1, pero la opción 1 yo no quiero que sea en el mismo nivel que los subtemas, yo quiero que esté adentro del subtema 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, yo selecciono esta opción 1 y aquí me muevo con Tab, ¿sí? Con el que está arriba del bloc mayús, ¿sí? Entonces, si es que no conocían el botón. Entonces, si yo aprieto Tab, lo que hago es ordenar esta jerarquía para que opción 1 se mueva dentro de subtema 1. Si me equivoqué y quiero volver atrás, no sé, la opción 1 no iba dentro de subtema 1, iba más atrás, entonces lo que yo puedo hacer es apretar Shift Tab, que lo que hace es que las cosas no avancen hacia adelante, sino que avancen hacia atrás. ¿Sí? Y puedo crear, por ejemplo, otro tema. Entonces, aquí lo importante es que uno puede ordenar las cosas mucho más fácilmente cuando lo hago en el texto y no miro las figuras, sino que me vengo acá, ay, espérenme, que se me arruinó, acá, me vengo a esta parte y puedo crear nuevas opciones aquí, opción 2, adentro del subtema 2, agregar también, no sé, 1, pero adentro del 1 poner, no sé, hola mundo, y agregar nuevas cosas, ¿sí? Entonces con esto yo puedo organizar mucho más rápido los mapas conceptuales, veo qué cosas van más adentro, más afuera, controlo los niveles en los que se encuentran utilizando el botón Tab y Shift Tab, y además yo puedo alterar la manera en la que esto se está mostrando. Por ejemplo, aquí el 1 tiene 2 subtemas, pero me los puso hacia el lado. Si yo no quiero que estén hacia el lado y quiero que estén aquí hacia abajo, por ejemplo, entonces basta con que yo pinche el 1, que es en el fondo como el cuadro padre o madre de los que van a nacer desde ahí, y en la misma pestaña de diseño de SmartArt hay esta opción de diseño, en donde yo puedo, diseño, ¿dónde estás? Diseño, ¿por qué no está funcionando esto? Subtema, diseño. ¡Ay! ¿Por qué no me funciona? Creo que es porque... Pucha, falló toda esta cosa. No sé por qué no me deja hoy día pinchar la pestaña de diseño. Pero aquí lo que uno puede hacer cuando la pestaña de diseño funciona es elegir si esto se pone así hacia el lado o si se ponen hacia abajo o cómo es que se ordenan a partir de este cuadro madre desde el cual están naciendo. No sé por qué no me funciona. A ver, lo voy a probar. Ah, y si no les gustó cómo quedaba horizontal, no es que nada de esto está funcionando. A ver. Si no les gustó cómo quedaba horizontal, ¿ves que no me deja pinchar nada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ya. Entonces, y ahí sí, insertar, smartar, y puedo haber hecho, no sé, voy a volver a hacer uno horizontal. Pero si no me gusta horizontal, aquí mismo puedo cambiar que sea vertical, ¿sí? Y cambio la manera en la que se está presentando. Y a ver si ahora me resulta, voy a volver al anterior. Si agarro este y pincho diseño, ahora sí que sí, me pone si lo quiero en estándar, que es como lo está mostrando ahora, o si son dependientes a la izquierda, entonces los pone como todos hacia abajo, o dependientes a la derecha, los pone por arriba, y eso mismo puedo hacerlo acá, en el otro formato. Entonces aquí, si yo selecciono este cuadro, adiós, si yo selecciono este, aquí se nota mucho mejor, porque el estándar es el que estamos viendo en este momento. Si pongo ambos, entonces las pone algunos para un lado, algunos para el otro. Puedo ponerlos desde la izquierda o desde la derecha, ¿sí? Y ahí puedo ordenar de acuerdo a cómo es que yo quiero que se presente, ¿sí? Entonces,
¿No hay audio? ¿Qué pasó? Cuéntenme. ¿Me escuchan? ¿Me carga hacer esa pregunta? Sí, yo sí Sí, te profe, escucho. sí se ¿Sí me escucha. escuchan? Ay, me asusté, pensé que había hablado todo este rato en vano. Ya, entonces, eso es todo lo que podemos hacer con los mapas conceptuales. Y después, el gran problema, y que aquí es donde la gente colapsa, es que si uno empieza a meter mucha información, entonces lo que trata de hacer PowerPoint es hacer calzar todo el mapa conceptual que ustedes están creando dentro de este espacio. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que les achique la letra para poder hacer calzar todo eso. Entonces, en este caso, lo que ustedes pueden hacer es ir a la pestaña de inicio y si se fijan aquí, el tamaño de letra no es uniforme, dice 18 más. Eso quiere decir que hay letras que están en 18 y hay letras que están en otro tamaño. Entonces, si yo quiero uniformarlo, yo puedo forzar a PowerPoint a que todo lo ponga en 18. Por ejemplo. Yo le escribo 18, aprieto Enter y ahí todas las palabras se ajustaron al mismo tamaño. Y aquí entonces yo puedo empezar a jugar después con los cuadros y poner este que sea como más flaco para que esté como en 2 filas y empezar a hacer las modificaciones que sean necesarias. Pero esto es mucho más rápido que haber hecho esto con puros rectángulos y tratar de poner todas las líneas que corresponden. ¿Sí? Entonces, por eso también se los quería mostrar, porque es una muy buena manera de presentar la información, sobre todo cuando necesitamos hacer algo que sea visualmente atractivo. ¿Sí? Veamos qué más tenía pensado mostrarles. Denme un momento para ordenar las pantallas aquí. Ya. Entonces, otra cosa que podemos hacer es que cualquier forma o conjunto de formas puede ser guardada como imagen, ¿sí? Para exportarla a otros entornos, ¿sí? Entonces, a veces yo he ocupado esto para crear una imagen de lo que quiero hacer y luego, si ustedes le dan clic derecho, les va a aparecer la opción de guardar como imagen. Y esa opción, en el fondo, cuando ustedes ya lo tengan guardado como imagen, lo van a poder subir a redes sociales, lo van a poder mandar por WhatsApp, van a poder hacer todo lo que quieran. Entonces les muestro cómo es que se hace. Me vengo aquí a esta presentación, supongamos que este mapa conceptual ya me gustó, entonces lo selecciono y cuando lo tengo seleccionado, doy clic derecho y aquí tengo la opción de guardar como imagen. ¿Sí? Si yo pongo guardar como imagen, entonces me abre el guardar como, veo dónde lo voy a guardar, ya lo guardo en imágenes, imagen 1, guardar, y entonces, si ahora yo abro mis imágenes, déjenme abrir imágenes, ya aquí, imágenes, me vengo para acá, y aquí me quedó guardado como una imagen el mapa conceptual que acabo de construir. ¿Sí? No quiere cargar, ahí viene. Y me lo guardo como imagen. ¿Sí? Maravilloso porque entonces así lo puedo guardar como imagen y después insertarlo a Word, aunque se puede hacer con copiar y pegar, pero esto me permite llevarlo a otros entornos, como por ejemplo las redes sociales. ¿Sí? Entonces es muy útil tener en cuenta esta opción de que PowerPoint permite guardar las formas como imagen porque a veces uno lo necesita y no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Eso les quería mostrar. Veamos qué más. Entonces, eso en cuanto a el uso de... Ah, no, me faltaba algo muy importante. Esto sobre todo para mejorar el diseño, ¿sí? PowerPoint cuenta además con una herramienta que permite removerle el fondo a una imagen, ¿sí? O definir un cierto color como transparente. Esto es maravilloso, es una de las primeras cosas que yo descubrí en PowerPoint y me hace amarlo cada día más. Sí, PowerPoint es uno de mis programas favoritos. ¿Eh? Yo diría que Excel es mi top one, después PowerPoint y después Word, ¿sí? Dentro de la familia de Office. Entonces, tenemos la opción de remover el fondo, lo cual es muy útil cuando uno está tratando de poner imágenes sobre un fondo de color. ¿Sí? Porque a veces queda feo que tenga el fondo blanco porque no es lo que uno necesitaba. Quizás yo quería poner una personita arriba del planeta Tierra, entonces no quiero que tenga el fondo blanco porque se pierde la ilusión de que la persona estaba parada arriba del planeta. Entonces es muy útil contar con esta herramienta. Les muestro inmediatamente cómo es que se hace. Entonces, busquemos una imagen en internet. ¿Sí? Entonces, aquí les iba a mostrar, se me olvidó, que aquí, esta es la pantalla en donde pueden descargar las templates de Office y
hay muchas opciones en verdad, porque no solamente pueden generar presentaciones, sino que también pueden generar calendarios, presentaciones, folletos, boletines. Hay millones de plantillas para hacer lo que ustedes necesiten. Y lo mismo con Canva, ¿sí? Que es esta que también les permite hacer una variedad infinita de diseños. ¿Sí? Entonces, busquemos imágenes sin fondo. Lo que uno hace es poner una palabra de lo que yo quiero, manzana, por ejemplo, pero lo primero bueno para buscar imágenes que nos permitan eliminar el fondo es no solamente buscar manzana, porque si yo pongo esto en imágenes, me va a tirar fotos, ¿sí? Fotos reales de manzanas. Entonces, lo que a mí me gustaría poder encontrar son como dibujos o caricaturas de la manzana. Y una palabra clave que ustedes pueden poner aquí al lado es vector, ¿sí? Vector significa que es una imagen que está hecha en figuras, ¿sí? Significa mucho más que eso, pero con eso basta para que me entiendan. Entonces, si yo pongo manzana vector, inmediatamente me tira imágenes, ¿sí? Imágenes de manzanas, pero que son ilustraciones, no son manzanas reales, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero esta, ¿sí? Perfecta imagen. Está perfecta, pero tiene fondo blanco, ¿sí? Entonces, la copio, me vengo a PowerPoint, vamos a crear una pestaña nueva, le voy a cambiar el color de fondo para que vean por qué es molesto, ¿sí? Porque si yo la pego acá, no tengo ningún problema, la manzana se ve fabulosa, ¿sí? Pero cuando la alejo hacia el borde, puedo notar inmediatamente que tiene un borde blanco, ¿sí? Entonces, supongamos que mi fondo, para cambiar el color de fondo, basta que yo le dé clic derecho al fondo, me voy a formato de fondo, y aquí me permite elegir un relleno sólido de algún color en específico, ¿sí? Entonces, supongamos que lo pongo de este verde clarito, ¿sí? Pero aquí entonces mi manzana ya no se ve tan fabulosa, porque tiene ese maldito borde blanco. Entonces, ¿cómo lo hago? Con la imagen seleccionada, me vengo a formato de la imagen, y aquí tengo dos opciones, ¿sí? La primera es hacerlo con quitar fondo, ¿sí? Entonces, si yo pongo quitar fondo, no siempre funciona, ¿sí? Porque lo que hace es que aquí me está marcando en morado las zonas que va a eliminar y en otro color las zonas que va a mantener. Yo puedo aquí hacer los cambios que yo necesite, puedo marcar las zonas para quitar y marcar las zonas para mantener, y entonces decirle, oye, PowerPoint, en verdad te equivocaste, esta manzana aquí también me sirve, esta hojita también, esta hojita de acá también, y empezar a marcar las zonas que yo sí quiero que conserve, en este caso no me demoré tanto, le pongo mantener los cambios y listo, ¿sí? Pero queda un poco como acerruchado el borde. Y la otra opción es, dupliquemos esta, es no haber hecho, ay, no me va a funcionar. No, ahí sí. No, ya, no importa. Vamos a copiar la imagen de nuevo. La otra opción es, ya con la imagen puesta acá, me voy a formato de la imagen, pero en vez de hacer clic en quitar fondo, hay una herramienta mucho más fabulosa, que es color y definir color transparente. Lo que uno hace con esto es que uno elige un color que se va a volver de ahora en adelante transparente. Eso es muy útil cuando nosotros tenemos imágenes que tienen un fondo parejo, ¿sí? Si es un fondo parejamente blanco, entonces es fabuloso, porque entonces yo solo agarro esto y digo que el blanco tiene que ser el transparente. Le doy clic y listo, magia. El blanco ahora es transparente. Podría haber hecho lo mismo, formato de la imagen, color, definir color transparente y haber elegido otro color, por ejemplo el rojo. Y entonces me queda algo que no es lo que yo quería, pero quizás en algún momento lo necesitaba, ¿sí? Entonces, perdón, esta herramienta es muy útil, muy útil para poder hacer las presentaciones al tiro más bonitas. Lo pueden hacer con definir color transparente o con quitar fondo, y obtienen resultados levemente diferentes, ¿sí? Depende de la imagen que ustedes tengan, con cuál de los dos es con el que les va a funcionar mejor. Pero es una herramienta fabulosa, ¿sí? Así que no podía pasarla por alto. Eso en cuanto a el uso de formas e imágenes, ¿sí? Otra de las cosas que les quería mostrar, y que es súper importante dentro de PowerPoint, es que PowerPoint es una herramienta para presentar, ¿sí? Y para presentar cosas, a veces es útil que las cosas vayan apareciendo de a poco, y que no sea como ponerles un documento en Word o un PDF en la pantalla y que todos lo vayamos leyendo, ¿sí?
hay que destacar en esta cosa? Pues, ¿qué es lo diferente de PowerPoint respecto a Word? Si esto no es una herramienta para poner texto y que todos lo leamos, sino que es una herramienta en la cual yo puedo mostrar de mejor manera las ideas que yo tengo. Entonces, en ese sentido, una de las herramientas fabulosas de PowerPoint es la que nos permite animar objetos, ¿sí? Y en eso nosotros tiene PowerPoint toda una pestaña dedicada a esto, que es la pestaña de animaciones. Para la animación de objetos podemos utilizar todos los efectos que están dispuestos dentro de esta pestaña. Y eso se los quería mostrar. Vamos entonces a nuestra presentación de prueba. Si yo quiero poner aquí un rectángulo, ¿sí? Este rectángulo que diga 1, después un rectángulo al lado que diga 2, ¿sí? Pero yo no quiero que estas dos ideas se muestren al mismo tiempo, porque seguramente la idea 2 me spoilea algunas cosas de las que yo quería para la 1. Entonces no me sirve que aparezcan al mismo tiempo. Entonces lo primero que yo puedo hacer es seleccionar la figura 2, venirme a la pestaña de animaciones y hacer que aparezca después. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que si yo me meto acá, entonces esto se va a reproducir de la siguiente manera. Perdón, agrandémoslo. Ay, es que lo vamos a poner con desvanecer, ¿ya? No con aparecer. Esto hace que entonces la 1 esté siempre, pero la 2 aparezca después. ¿Sí? La 1 estaba y la 2 después. Podría yo ponerle animaciones a ambas, que se desvanezca la primera y después aparezca la segunda. Primer problema, porque como se me ocurrió hacer eso después, entonces la verdad es que esto se va a ver en este momento como el 2 y después el 1. Entonces para eso, lo que uno hace es a pinchar esta herramienta que yo pinché sin decirles nada, que es dentro de animaciones, venir a el panel de animación. Y el panel de animación nos permite ordenar los efectos. ¿Sí? Entonces yo quiero que el rectángulo 1 aparezca antes que el rectángulo 2. Perfecto, lo agarro y lo muevo para arriba. Listo. Ahora, yo puedo querer, por ejemplo, que esto aparezca, pero sin que yo tenga que volver a hacer clic. ¿Sí? Entonces lo que yo puedo hacer es poner clic derecho arriba de este efecto y elegir si quiero que se inicie al hacer clic, si se inicie con la anterior, que eso significa que se inician ambas al mismo tiempo, o que se inicie después de la anterior. Entonces aquí lo que nos va generando, por ejemplo, si pongo después de la anterior, es una línea de tiempo, en donde yo veo aquí el tiempo avanzar hacia la derecha. Y aquí yo entonces puedo hasta controlar estas cosas y decir que, ok, se inicia después de la anterior, pero que inicie después. ¿Sí? Entonces, si ahora lo reproduzco, va a aparecer la 1, va a pasar un ratito, y después va a aparecer la 2. ¿Sí? Y con eso entonces uno ya puede empezar a hacer cosas más complejas. Yo aquí les mostré la animación de desvanecer, pero la verdad es que ustedes tienen 1.000.000 de animaciones para explorar. Hay animaciones de entrada que tienen que ver con que el objeto aparece o entra a la diapositiva, pero también tienen efectos de énfasis que se aplican para objetos que ya están en la diapositiva y uno quiere que hagan algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está el de girar, que lo que uno hace es que un objeto que ya está en la diapositiva empiece a girar de la nada y quede ahí girando, puede ser por siempre o por un rato. Y además tengo efectos de salida, que son para hacer desaparecer cosas de la diapositiva. Y además, que es los que más me gustan, son los de trayectorias de animación, que nos permiten mover objetos dentro de la diapositiva. Entonces, ocupemos ese, a ver, pongámosle entonces no era eso lo que quería hacer, al rectángulo 2, le voy a poner un efecto de, no sé, de arco, y entonces aquí puedo controlar la opción de este efecto, que no sea un arco por abajo, sino que sea un arco por la izquierda, por ejemplo, y que haga esa forma. Y entonces puedo además controlar aquí si es que quiero que sea un arco pequeño o un arco más grande, o cómo es que quiero que lo haga. ¿Sí? Y controlo en la línea de tiempo cuánto tiempo quiero que demoren a hacer ese efecto. ¿Sí? Entonces aquí va a aparecer el 1 y después el 2 se mueve en arco, porque puedo. ¿Sí? Eso en cuanto a las animaciones. Yo en esto los invito a que las exploren y que ustedes mismos vayan pensando en el potencial que puede tener una cierta animación. Además, esto sirve para los objetos dentro de una misma diapositiva. Esto era lo que les iba a decir. El panel de animación es el que permite controlar
el orden y la duración de las animaciones que le agregamos a cada objeto. Entonces siempre les sugiero que abran el panel de animaciones para que tengan un poco más de control de las animaciones que están pasando, el orden en el que están pasando y puedan probar cosas. Pero además de poder animar objetos, uno puede animar las mismas diapositivas en conjunto. O sea, ¿cómo hago para que una diapositiva pase a la otra? ¿Sí? Entonces, además, yo puedo añadir estos efectos de transición, que es otra pestaña de PowerPoint, en el que puedo ver cómo va a ser el cambio entre una diapositiva y la otra. Vamos a ver. Entonces, aquí yo tengo estas manzanas, ¿sí? Y yo podría hacer, por ejemplo, que esta diapositiva, entonces, no solo aparezca, sino que se desvanezca, ¿sí? Y eso va a hacer que, entonces, no se alcanza a notar, yo creo, en el zoom, el efecto de cómo se desvanece la imagen. Pero no aparece solamente así de golpe, sino que se desvanece y entra de a poco. Algunas más interesantes están las de empuje, por ejemplo, que la diapositiva entonces entra desde abajo, aquí lo puedo controlar si quiero que entre desde abajo, o desde la izquierda, o desde la derecha, esto es muy útil, o por ejemplo si uno está trabajando en una cierta información, pero quiere seguir hablando de lo mismo, para que no se pierda el hilo, entonces uno puede ocupar una transición de empuje para moverse como para el lado, a ver más información. Puedo dividirlo, hacer cosas raras como de formas y que entre en forma de corazón y todo el show. La verdad es que a mí eso ya no me gusta tanto. Yo son muy pocas las transiciones que ocupo porque me parece que igual a veces se prestan para distraer al público más que para ayudar. Pero hay una de estas que yo les quería mostrar que a mí me parece fabulosísima, ¿sí? Que es la de transformar. Es una de las transiciones con más potencial, es nueva, así que probablemente no está en las versiones anteriores de Office, solo en la 365, y nos permite hacer cosas maravillosas. Veamos. Por ejemplo, voy a insertar un rectángulo acá, ¿sí? Y en una siguiente diapositiva voy a insertar otro rectángulo, pero un poco más chiquito, ¿sí? Y entonces a esta segunda diapositiva le voy a poner una transición de transformar. Veamos lo que va a pasar. ¡Chan! ¿Sí? Lo que hace el transformar es que coincide las figuras que son iguales, sabe que son dos rectángulos y por lo tanto transforma el rectángulo que había en la primera diapositiva a que se transforme en el rectángulo que hay en la segunda diapositiva. Entonces veamos el efecto de nuevo. Si yo pongo transformar, el grande se transforma en el chico, ¿sí? Y en este caso, esto tiene muchísimo potencial, porque yo lo hice con un rectángulo, pero ustedes lo pueden hacer con imágenes, lo pueden hacer con distintas formas para hacer que se deformen, que puedo hacer que el rectángulo de hecho se transforme en círculo. A ver, insertar, no iconos, no, me equivoqué. Formas, inserto un círculo, y aquí de nuevo podemos ver cómo es que se va a producir esto, y, no funciona con rectángulo a círculo. Pensé que iba a funcionar. PowerPoint me fallaste. Entonces, aquí uno puede hacer distintas cosas. Una cosa que sí funciona, que estoy segura que funciona porque lo he usado, es que puedo cambiarle el color. Por ejemplo, tengo azul y voy acá y le cambio el color, que este sea ya naranjo. Entonces, si ahora veo cómo se ve el transformar, se va a transformar de azul a naranjo. Veamos. Azul, naranjo, ¿sí? Y lo hace desde una diapositiva a otra. Y puede transformarse de azul a naranjo mientras se mueve, ¿sí? Entonces se movió y se transformó de azul a naranjo, ¿sí? Entonces ahí, obviamente, quizás esto del rectángulo no lo van a ocupar nunca, pero es para mostrarles el potencial que tiene la herramienta de transformar, para que ustedes mismos se les ocurra en qué la pueden utilizar. Entonces, esto en cuanto a la presentación con las diapositivas, cómo mejorar la manera en la que nosotros presentamos las diapositivas. Pero otra cosa que yo no sé si todos ustedes conocen y que yo ocupo y ocupé demasiado desde el colegio cuando lo descubrí, es algo que se llama la vista del moderador, ¿sí? Cuando uno presenta diapositivas, uno puede además haber dejado notas en las diapositivas que yo quería. Si yo activo esta vista, entonces me permite ver la diapositiva que sigue, para yo estar consciente de qué es lo que tengo que hablar, y además me permite ver algunas notas que yo me tenía que acordar de decir tal cosa en esta diapositiva. Esto es maravilloso porque cuando uno lo hace de manera presencial,
uno pone el computador y proyecta en el data, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene dos pantallas funciona esto, porque en el data se va a estar mostrando la presentación linda, hermosa, pero en el computador ustedes pueden configurar ver esta vista y así estar atento a sus notas, a la diapositiva que sigue y mantener un control de todo lo que está pasando en sus diapositivas. En eso les quería mostrar que yo hago las clases de esta manera. Por ejemplo, les puedo cambiar la pantalla. Esto es lo que yo tengo en mi otra pantalla en este momento. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo hago es ver la diapositiva que les estoy mostrando y ver lo que sigue y las notas de lo que tenía que decir en esta diapositiva. Además me da la opción aquí de, por ejemplo, ver todas las diapositivas y así devolverme rápidamente a mostrarles, por ejemplo, el uso de las formas o a ver algo que tenía antes. ¿Sí? Y además puedo ocupar el lápiz o el puntero láser para mostrar algunas cosas. ¿Sí? ¿Cómo se edita eso? Me preguntan. Te lo muestro al tiro. Déjenme llevarme esta para otra parte. Que si no me voy a perder. Entonces, les muestro cómo se hace esto. Me voy a venir a la presentación que estábamos ocupando. Dentro de la pestaña de presentación con diapositivas, uno puede aquí ver en qué monitor se va a poner la presentación que ustedes están viendo. Si es que solo tienen un monitor, entonces le va a aparecer monitor principal. ¿Sí? Si es que tienen más de un monitor, que eso puede ser que tienen conectada otra pantalla al computador o bien que están conectados a un data, les va a mostrar más opciones. Pero la clave está en este botón, usar vista del moderador. ¿Sí? Aquí lo pueden chequear o deschequear para ver si es que van a usar o no la vista del moderador. ¿Sí? Entonces yo lo tengo activado y eso hace que cada vez que yo le dé inicio a la presentación, entonces en una pantalla se presenta en pantalla completa la presentación y en la otra me muestra la vista del moderador. ¿Sí? El monitor es que ve usted o lo que vemos nosotros. Ya. Aquí el monitor es lo que ven ustedes. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo pongo monitor principal, no, lo mejor es dejarlo en automático. Y así él va a detectar inmediatamente cuál es el monitor que está adicional. Y así en el adicional pone la presentación en pantalla completa y en el que es el que ocupan normalmente, entonces va a dejar la vista del moderador. ¿Sí? Perdón. Esta es una herramienta súper útil para presentar, ¿sí? Porque uno se organiza mucho mejor y mantiene siempre el control de la presentación que están haciendo. Estoy llegando casi al final de lo que les quería contar de PowerPoint. Lo único que me falta ahora es darle algunos consejos, ¿sí? Esto de la vista del moderador es fantabuloso, pero las otras cosas que les tenía que decir es algunos consejos a la hora de ustedes meterse a diseñar una presentación de PowerPoint. Primero, siempre hay que tener en cuenta que una presentación con diapositivas debe siempre tratar de ser lo más efectiva y eficiente de manera comunicativa, ¿sí? Debe comunicar una idea clara, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que todo el mensaje leerse claramente, ¿sí? No, y esto tiene mucho que ver con el siguiente aspecto que les voy a decir. Primero, que como es una representación visual, lo primero que uno debería tratar de evitar es evitar utilizar una cantidad excesiva de texto. ¿Sí? Porque a quién no le da lata leer un texto. O sea, ¿para qué vamos a hacer un PowerPoint si en verdad les podría haber mandado un PDF de la información? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, uno debería tratar de limitar la cantidad de texto y el poco texto que pongo se debe leer claramente. ¿Sí? Entonces, en eso es súper importante que si bien ustedes de fondo pueden poner imágenes, les sugiero que tengan cuidado con el color de texto que van a utilizar, porque muchas veces el texto no se lee sobre una imagen. ¿Sí? Por lo mismo yo he terminado utilizando siempre diapositivas con fondo blanco, porque es lo más fácil de hacer que el texto siempre se lea de manera clara. Y en esto, sobre todo si uno va a utilizar presentaciones PowerPoint como una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces es súper, hiper importante que esto se vea y se entienda de manera clara. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno lo que trata de hacer es mantener al público enfocado. Y en ese sentido, las animaciones y las transiciones también se deben usar con moderación. Las animaciones y las transiciones son fabulosas para mejorar la manera en la que uno comunica las ideas.
¿sí? Porque, no sé, yo puedo hacerle zoom a una imagen, por ejemplo, y eso se va a ver súper bien porque es lo que yo quiero transmitir. O sea, ya no sé, si vamos a ver la célula, por ejemplo, que estoy pensando justo en las presentaciones que hace mi pololo en este momento, entonces él hace una foto de una célula, pero después le hace un zoom y se acerca para ver los organelos que hay dentro de la célula. En eso está genial ocupar las animaciones. Pero también hay maneras de ocupar mal las animaciones, como por ejemplo poniendo un GIF que esté dando vueltas en una esquina, que se esté moviendo constantemente y que no sea realmente el foco de la diapositiva. ¿Por qué? Porque sobre todo en niños eso distrae mucho. ¿Sí? Y lo que uno trata de hacer con una presentación es transmitir un mensaje, y no queremos que el público se nos distraiga del mensaje principal, ¿sí? Entonces, por eso es que las animaciones y las transiciones siempre deberían ser en función del mensaje que uno quiere transmitir con la presentación y no abusar tampoco de ellas. Y lo último que les iba a decir es que otra cosa muy importante para mejorar la comprensión del público que va a estar detrás de su presentación es utilizar un diseño consistente y prolijo. ¿Sí? O sea, que no una diapositiva tenga un cierto estilo y la diapositiva siguiente tenga un estilo completamente diferente. Eso distrae, no permite que uno se concentre realmente en el tema, porque hay muchas cosas pasando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo les sugiero que si van a utilizar un tema predeterminado, entonces se casen con ese tema y lo utilicen a lo largo de todas las diapositivas. No pueden estar cambiando el tema a mitad de camino. Y además, mientras más prolijo se vea el trabajo, entonces eso siempre va a reflejar una imagen más profesional de la persona que está exponiendo. Ahora, muchas de estas cosas son cosas súper subjetivas, o sea, que una presentación sea o no bonita, podría entenderse que es algo subjetivo, a pesar de que la filosofía tiene toda una rama acerca de la estética y de lo que es o no es bonito, ¿sí? Pero pensémoslo de manera subjetiva, hay cosas que pueden ser bonitas y cosas que no. Y en eso uno depende del gusto únicamente. Entonces, hay algunas cosas que yo les quería decir, que son tips de diseño, que les van a ayudar a ordenar un poco sus estilos. Una de las primeras cosas, y que se las mencioné en la clase de Word, es las fuentes que uno utiliza. En fuentes existen dos tipos, y esto es una distinción que ustedes seguramente nunca en la vida la habían visto, pero de ahora la pueden empezar a poner en práctica, porque uno puede clasificar las fuentes, las tipografías con las que se escriben, en dos tipos, las letras serif y las letras sans serif, ¿sí? Del francés serif, que no me acuerdo qué era, pero es como adorno o algo así, y sans serif porque son sin adornos. Entonces las letras serif son tipografías con terminales adornados, ¿sí? Como por ejemplo la letra Times New Roman, que es una de las más usadas, ¿sí? Entonces, la Times New Roman es una letra muy adornada. Y estas tipos de tipografías se utilizaban mucho en la antigüedad, en la imprenta, porque en el fondo fue la manera de hacer algo más estandarizado a partir de la caligrafía de la antigüedad. Entonces eran letras muy bonitas, muy adornadas y todo. Y en cambio, las letras sans serif son las que se empezaron a utilizar o a popularizar mayormente en el mundo digital, porque cuando recién empezaron los computadores, la cantidad de píxeles en las pantallas tampoco era tanta como para además estar adornando las letras, ¿sí? Entonces las letras se simplificaron un poco y se hicieron sin adornos, sans serif. Entonces, el tema está en que nosotros, no es que una de estas letras sea mejor que la otra, o que haya una que sea mejor utilizar en un cierto contexto y otras no. Pero nuestros cerebros tienen esto metido en la cabeza y uno se da cuenta de que las cosas que están en letras o en estilos de letras sans serif se ven un poco más modernas, ¿sí? O un poco más digitales, mientras que las letras serif se ven mejor en las cosas impresas porque es la manera en la que estamos acostumbrados a ver. Entonces, para eso les hice un ejercicio muy básico, que es pasar esta presentación, veámosla cómo se vería en letra serif. ¿Sí? Esta misma diapositiva, mírenla bien, ¿sí? Está en una letra sans serif, sin adornos. Si yo cambio, entonces ahora hice la misma diapositiva, pero en una letra serif, con adornos, ¿sí? Y la verdad es que cambia
no sé, el aspecto, el mensaje subliminal que yo les estoy dando, y yo al menos considero que esta diapositiva se ve un poco más vieja, o quizás un poco más tradicional, mientras que esta, que era la primera que les mostré, se ve mucho más moderna. Entonces eso es algo que uno tiene que tener en cuenta al momento de ocupar ciertas tipografías, porque uno también lo puede ocupar en su beneficio. ¿Sí? Por ejemplo, si es que quiero hablar de algo antiguo, entonces para que se vea antiguo, lo más probable es que tenga que elegir un tipo de letra serif. ¿Sí? Se va a ver mucho mejor y va a calzar mucho mejor el diseño. Y otra cosa que les quería mostrar es lo de las paletas de colores, ¿sí? Que es lo que les mostré en un principio, que uno podía cambiar los colores. Yo les sugiero que si ustedes no se consideran unas personas muy artísticas, entonces no se pongan a elegir colores así como ya, a ver, el rojo y el azul y un verde, ¿sí? Porque seguramente esos colores no van a combinar, ¿sí? Aquí hay toda una teoría del color, de cuáles son los colores que combinan y cuáles no. Y ustedes se ahorran ese trabajo si es que ocupan paletas de colores, como las que ya vienen incorporadas en Office. Entonces, cuando uno elige verde, por ejemplo, que es el que está seleccionado en este caso en la imagen que les estoy mostrando, me da verde, pero también me da algunos colores en azul o algunos que pueden combinar y que quedan bien con el verde. Entonces, en ese sentido, uno siempre puede jugar más a la segura si es que ocupa paletas de colores, o tal como me dice Carlos, si lo hacen en blanco y negro, porque ahí ya no se preocupa de los colores, ¿sí? Entonces esos eran mis consejos para este tema de las presentaciones de PowerPoint. Con esto doy por terminado el PowerPoint, ni les voy a dar el recreo. Pero antes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacerme? Profe, ¿podría enseñarnos cómo se edita las notas del monitor? Ah, sí, por supuesto. Es algo muy sencillo. Cuando tú estás acá en las presentaciones, aquí abajito hay un botón que dice notas, ¿sí? Si tú lo abres, entonces aquí tú puedes añadir todas las notas que quieras, ¿sí? Este es el rectángulo naranjo, ¿sí? Y lo puedes ocultar después, si es que te está molestando en la edición del PowerPoint, ¿sí? Entonces te vas aquí y ocultas las notas. Las muestras o las ocultas, y estas son las mismas notas que después se te van a mostrar en la vista del moderador, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, les voy a dar el recreo de 10 minutos. Estoy calculando pésimo las horas en las que me demoro, lo sé. Sí, pero les voy a dar el recreo de 10 minutos para que descansen, para que puedan explorar un poco estas cosas de PowerPoint. Y luego, en los minutos que nos quedan, les voy a mostrar entonces qué es lo que se puede hacer con Excel. ¿Sí? Nos vemos entonces en 10 minutos. Vayan a descansar. Volvimos, chicos. Espero que al menos el recreo les haya servido para descansar un poco de mí. Sí, sé que fue una hora y un poquito más, incluso seguida, pero espero que al menos las herramientas que les mostré les resulten de utilidad. Los que les quería mostrar ahora, en el tiempo que nos queda, que yo creo que alcanzamos de más, es una pequeña introducción a Excel, ¿sí? Microsoft Excel, da lo mismo, es este verde, el verde de la familia, ¿sí? Y es un programa que en verdad es una hoja de cálculo que cuenta con herramientas gráficas, o sea, nos permite hacer gráficos, tablas calculares, o sea, tablas que calculen cosas, y al mismo tiempo cuenta, al igual que todos los programas de Office, con un lenguaje de programación propio, que fue el que les mostré para hacer el reloj, ¿sí? Que es Visual Basic. ¿Sí? Entonces, con esto, Excel en verdad es una máquina que nos permite hacer un montón de cosas. Y por eso mismo quería mostrárselos. ¿Sí? Entonces, vamos a partir, antes de esto, les voy a mostrar un archivo en blanco. Y cuando ustedes abren Excel, lo más probable es que hayan visto esto. Si es que nunca lo habían abierto, les presento la interfaz de Excel. Es como una tabla, como lleno de rayitas. ¿Sí? Y la gente cree que esto es como solo para escribir tablas más bonitas, ¿sí? Y la verdad es que no, Excel tiene muchísimo más potencial que solo escribir tablas bonitas,
porque tiene integradas millones de funciones que nos permiten calcular cosas de manera automática. Entonces, para poder mostrarles algo que se puede hacer con Excel, les iba a hacer un ejemplo de estudiantes con sus notas. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar aquí a escribir. Aquí voy a escribir a los estudiantes y aquí voy a anotar sus notas. ¿Sí? Aquí voy a escribir al estudiante 1. Abajo voy a escribir al estudiante 2. Yo no me voy a dar la flojera de escribir tantos estudiantes así a mano. Entonces, lo que hago es que selecciono el estudiante 1 y 2, y si aprieto el más que se genera en la esquina, entonces puedo arrastrar, y Excel es tan hermoso que me entiende que yo quiero escribir estudiante y un número, y entonces puedo escribir inmediatamente 15 estudiantes hacia abajo sin haber tenido que escribirlos a mano. Primera cosa, entonces, creémosles notas a estos estudiantes, ya para no poner a jugarme con decimales porque me va a demorar mucho, les voy a poner puras notas enteras. Un 1, un 2, un 4, un 3, no sé, cualquier nota. Ahí me salté uno. Un 5, aquí varios tuvieron un 4, un 8 no. Un 3, un 2, un 1 y un 5. ¿Sí? Estas fueron las notas que tuvieron mis estudiantes, por decir algo. Agarro esto y lo primero que puedo hacer es darle formato, si es que me voy a insertar tabla. ¿Sí? Le pongo que la tabla ya tiene encabezados y listo, me genera un cierto formato que yo puedo cambiar acá. No me gusta en azul, me gusta en negro. ¿Sí? Lo puse así. Puedo centrar las cosas para que se vea más bonito, puras cosas de estética. ¿Sí? Pero Excel va mucho más allá. Entonces, si yo tengo estas notas, lo primero que yo podría hacer es empezar a hacer algunos cálculos, como por ejemplo ver el promedio del curso, ¿sí? Promedio del curso. Entonces voy a anotar aquí algunos cálculos. Para calcular el promedio del curso, lo que yo debería hacer, y aquí esta es la magia de Excel, si yo le quiero hablar a Excel para que me saque algún cálculo, entonces yo pongo un igual. Y con eso Excel me escucha, es como, ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Entonces yo escribo, por ejemplo, para calcular un promedio, yo lo que tendría que hacer es sumar, entonces pongo suma. Aquí uno tiene que aprender en el fondo cómo es que hay que escribirlo, ¿sí? Pero siempre es la función y una cierta cantidad de paréntesis. Suma, selecciono estos valores y doy enter y puedo ver entonces cuál fue la suma de esto. Bueno, pero esa no era lo que quería, porque quería el promedio. Para calcular el promedio, entonces yo sumo todas las cosas y divido por los 15 niños que tenía. Yo puedo escribir eso así, sume todas estas cosas igual y divida por 15 y me lo hace. ¿Sí? Me dice que el promedio del curso fue un 3,4. Más aún, yo podría no hacerlo con suma y llegar y escribir la función promedio y entonces pedirle que me saque el promedio de todas estas notas. ¿Sí? Y me da exactamente lo mismo. Después, podría yo pedirle la mediana. ¿Sí? Si quiero saber la mediana del curso, entonces igual, mediana. Entonces, si se fijan, es como súper intuitivo con las funciones más básicas. ¿Sí? Entonces uno pone mediana, selecciona los valores del cual quiere saber la mediana y listo, se puede hacer. ¿Sí? En este programa estoy avanzando más rápido porque en verdad el objetivo es mostrarles las cosas que yo puedo hacer, pero ustedes tienen que ir a investigar todo lo que realmente tiene el potencial Excel. ¿Sí? Entonces, puedo calcular la mediana y con esto, con esta pura tabla nomás, yo ya podría haber insertado un gráfico. ¿Sí? Selecciono la tabla, me vengo a insertar, gráfico, y puedo poner un gráfico, ya gráficos recomendados que me recomiendan, ya escribirlo así en columnas. Entonces, lo pongo en columnas y puedo ver a todos los estudiantes acá abajo y las notas que tuvieron y ver rápidamente que el estudiante 6 es el que le fue mejor en el curso. ¿Sí? Y ver a partir de esto el gráfico. Este gráfico yo lo puedo copiar y pegar en PowerPoint, en Word, en lo que sea. Entonces esta es una herramienta muy buena si es que uno necesita hacer un gráfico rápido de lo que sea. Pero además yo podría empezar a refinar las cosas y quiero ver, por ejemplo, cuánta gente tuvo un rojo, cuánta gente tuvo un 4, cuánta gente tuvo un 3, etc. Hagamos eso. Pongamos acá las notas que se sacaron y la cantidad de estudiantes, que en el fondo sería como la frecuencia de esa nota. Ay, frecuencia. Entonces, veamos cuántos tuvieron un 1, cuántos tuvieron un 2, cuántos tuvieron un 3, y yo les dije que Excel me entiende. Entonces, cuántos tuvieron hasta el 7. Y aquí yo ya puedo ocupar una fórmula un poquito más compleja, que es contar. ¿Sí? Contar sí. De hecho, esa voy a usar. Contar sí. ¿Qué me pide? Un rango y un criterio. Contar. ¿A dónde quiero contar? Acá.
¿sí? Entonces puedo contar dentro de esto, y cuál es el criterio, que es lo que yo quiero buscar, cuántas notas 1 hay. Cierro paréntesis, listo. Me paro en la esquina, doy doble clic, me lo hizo para todos, y entonces puedo saber que 2 estudiantes sacaron un 1. ¿Es cierto? Aquí hay 1, acá también. El estudiante 1 y el estudiante 14. Listo, ya hice el cálculo. 3 personas se sacaron un 2, 2 personas se sacaron un 3, 4 un 4, 3 un 5, una persona un 6 y 0 personas tuvieron un 7. ¿Sí? Y con esta tabla, entonces, yo al tiro podría insertar un nuevo gráfico, quizás ahora uno de tortas, en donde me muestre cómo están distribuidas las notas. ¿Sí? Entonces aquí puedo ver inmediatamente que el 2 es el naranjo y esa es la cantidad de gente que se sacó un 2. El amarillo es un 4, esa es la cantidad que se sacó un 4. Y en verdad podría yo haber seleccionado cualquier tipo de gráfico, aquí puedo cambiar el tipo de gráfico, para ver alguno que me guste más. No sé, en vez de esa torta así, podría haber puesto el gráfico de torta como en 3D, o haber puesto un gráfico de barras, lo que se adapte mejor a sus necesidades. ¿Sí? Profe, ¿y se pueden rangos? Sí, también se pueden rangos, tendría que ser otra la tabla de frecuencias que tengo que hacer, pero también se puede. Y en ese sentido, estas son el máximo de cosas que les voy a mostrar cómo se hacen, y el resto que les quería mostrar es cómo yo he ocupado este programa para que ustedes se hagan una idea de todas las cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, este es un documento que yo hice en el 2019 para analizar los resultados de la primera evaluación de taller que hicimos en el curso. En ese tiempo no era Introducción a la Física, era Mecánica 1. Entonces, yo genero primero muchas pestañas en donde guardo distintas cosas. Primera pestaña, escribí la pauta, ¿sí? Con la que se estaba revisando esta evaluación. Primera cosa genial que les puedo mostrar de cómo funciona este documento, que aquí solo es editable estos campos. Acá no puedo cambiar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo después copiaba y pegaba este mismo archivo y así me aseguraba de cambiar solo estos. Y más aún, se lo podía mandar a los otros ayudantes y asegurarme que no me movieran nada para que no fallara el programa. ¿Sí? Entonces aquí anotaba estos criterios y lo que hacía era ponerle el indicador de evaluación, lo que había que hacer, la habilidad asociada, de las mismas que les enseñé, ¿se acuerdan? Y los puntajes que podían tener en cada uno de los criterios. Con esto entonces yo hice una tabla de puntajes en donde tengo a todos los estudiantes, el puntaje que obtuvieron, la nota que se sacaron. Nada de esto es editable en este momento. Si es que quiero desbloquearlo, entonces me voy aquí, desproteger hoja, les enseñé el truco. Y entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, cuál es la fórmula que se hace para calcular la nota. ¿Sí? Está sumando ciertas celdas y divide por 10, en este caso. El puntaje lo calcula como la suma de todas estas celdas, por ejemplo. Todas esas cosas las hice para poder sacar esto más rápido. Y aquí, en el fondo, estas también se llenan automáticamente, toda esta tabla se genera automáticamente porque yo había hecho esta antes. La gracia de esto es que aquí incluía el gráfico que me estaban preguntando, por ejemplo, para hacerlo por rangos, ¿sí? Entonces teníamos cuánta gente tenía entre un 1 y un 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiente pestaña, yo lo que hice acá fue no solamente ver el puntaje que se sacaban, sino que organizar por habilidades. ¿Sí? Esta se demora en cargar porque ya no está hecha solamente con las funciones de Excel, sino que está hecha con las funciones dentro de la programación interna del programa. ¿Sí? En este caso, lo que tenemos es cuántos puntos estaban asociados a la habilidad de conocer y cuántos puntos obtuvieron dentro de los, por ejemplo, eran 5 puntos en conocer en la evaluación, y entonces puedo ver qué personas obtuvieron los 5 puntos, qué personas obtuvieron solo 2, etcétera, para cada una de las habilidades. Y este es un gráfico que a mí me encanta, se llaman gráficos poligonales. Desde que los descubrí son mis favoritos. Y lo que hacen en el fondo es generar un polígono en donde me muestran, mientras más cerca esté del borde, quiere decir que se completó el 100%. ¿Sí? Y mientras más cerca del centro, entonces ese es como el 0. Entonces, en este caso, este es el resumen del curso. Puedo ver que el curso entero está súper bien en conocer, súper bien en aplicar, no tanto en comprender, porque no están llegando al borde, y definitivamente están muy mal en evaluar. ¿Sí? Entonces, así puedo empezar a ver qué cosas hay que reforzar. Pero lo más genial de este Excel es esta pestaña.
¿sí? Porque en ese tiempo nosotros teníamos clases presenciales y por lo tanto yo estas tareas que revisé, las revisé en papel y en esas tareas en papel yo quería ponerles la pauta de cuántos puntos se habían sacado y hacer el análisis de sus habilidades. Entonces lo que yo generé fue esta pestaña, en donde lo que muestro, en este caso, son las mismas cosas que yo les mandaba a imprimir después. Entonces aquí uno puede cambiar la persona o buscar a otra persona y se actualizan los puntos que tuvo esa persona, me cuenta el puntaje total, me dice las penalizaciones que tuvo, me calcula la nota final y hace un gráfico para las habilidades de la persona, que son las que están con la línea, y en gris el resultado del curso, para que él se pueda comparar si está mejor o peor que el curso en general. Y esto entonces, lo mejor de todo, es ese botón de ahí arriba, porque esto también se puede hacer en Excel, y lo que yo hacía entonces es que, una vez que ya tenía todos los puntajes puestos, todo listo, entonces yo hago clic en imprimir pautas y vamos a ver lo que pasa. Lo que pasa en este caso es que, ¿funcionó? ¿No funcionó? Ahí sí, imprimir pautas. Lo que hace el programa es que solo va cambiando los nombres y me guarda como PDF para un conjunto de 3 pautas, que eran las que me cabían en una hoja carta para mandarlas a imprimir, y me guarda entonces a 3 estudiantes, después hace los siguientes 3 estudiantes de la lista, después los siguientes 3 estudiantes de la lista, todavía está trabajando, si se fijan, pero después eso me lo guardaba como PDF. Entonces, yo puedo ir a ver, acaba de terminar, creo, me voy a ver en la pestaña en la que estaba guardando todo esto, que lo tengo aquí en escritorio. Entonces, en escritorio, taller 1, y me generó una carpeta acá al lado con las pautas para imprimir, en donde si abro uno de estos documentos, entonces están las pautas en PDF, llegar e imprimir. Y de hecho, si se van a los PDF, las juntan todas en un mismo PDF y así mandan a imprimir solo una vez. Todo esto se puede hacer con Excel y la verdad es que yo los invito a que investiguen muchas de estas cosas. Esto es pura práctica, manejar las funciones que se pueden utilizar y en verdad tener un proyecto, o sea, saber qué es lo que quieren ustedes poder completar y en función de eso buscar las herramientas que Excel les ofrece. En Excel hay muchísima información en Internet del resto de programas también, así que basta con que ustedes googleen algo para saber cómo es que esto se hace. ¿Sí? Pero yo quería mostrarles esto para que ustedes pudieran aprender el potencial que tiene esta herramienta. ¿Sí? Porque la verdad es que es una cosa impresionante y que les ayuda muchísimo a automatizar tareas que uno normalmente haría a mano y que le tomarían mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, estoy en la hora. Lo último que les iba a decir es que les voy a subir una actividad para que puedan practicar estas cosas. De nuevo, no es o sea, la idea es que sí lo evaluemos, pero no es calificado, no es con nota. Es una lista de tareas esta vez que me gustaría que ustedes traten de completar, ¿sí? En función de las herramientas que les mostré. Son puras cosas para completar en PowerPoint, no en Excel. ¿Sí? Excel solamente se los mostré para que sepan para qué sirve. Y además, les voy a abrir en la sección de tareas un espacio para que ustedes puedan descargar la autoevaluación y subirla si es que quieren hacerlo. Agradezco mucho, además aprovecho, a toda la gente que me subió la evaluación anterior. De verdad, muchas gracias porque me sirve mucho para ver cómo está resultando el curso. Y les resultó genial, vi los documentos y estaban perfectos. Así que les dejo en la sección de material docente la guía para que puedan practicar y en la sección de tareas la autoevaluación, en donde ustedes mismos pueden ver qué tal lo hicieron y evaluar su propio aprendizaje. Y con esto entonces cierro la clase. Hoy día vimos PowerPoint, todo lo que tiene que ver con los temas personalizados, el uso de formas e imágenes, las presentaciones de las diapositivas y un set de conjuntos de diseño que les permite desempeñarse mejor en este mundo de las presentaciones digitales sobre todo, y además les hice una pequeña, muy pequeña introducción a Excel, principalmente para mostrarles lo que se puede hacer, el potencial que tiene esta aplicación. Así que eso, espero que hayan disfrutado la clase, espero que les haya servido y nos vemos la próxima semana. No, mentira, nos vemos en 2 semanas más. Ahora sí.